Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo correspondiente a la sección Boro Diari. Un vídeo en el que vamos a analizar o simplemente os voy a mostrar aquellas noticias que pueden haberme resultado de interés en el ámbito científico, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión voy a haceros una pregunta. Sabéis que la evolución humana ha tenido mil ramificaciones, mil mezclas, ha sido de todo menos una evolución lineal en la que esto viene de aquí y esta especie viene de aquí y esta de esta otra y esta... No, esas imágenes que veis a veces en las que hay un simio que poquito a poquito se va irguiendo hasta que acaba en un Homo sapiens, bueno, eso es mentira. Eso directamente es mentira y además es cada vez más mentira, porque si hay algo claro en la evolución humana es que ha sido un absoluto caos. Un absoluto caos, hibridaciones entre especies, repoblaciones en lugares que se habían abandonado, que se volvieron a ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además muchas especies humanas conviviendo, lo que resulta más curioso. Eh, han, eh, Homo sapiens ha convivido con Neandertal, pero es que también ha convivido con alguna otra especie mucho más de un linaje más anterior, como pueda ser Homo erectus. Sí, Homo sapiens ha llegado a convivir con Homo erectus en la forma de Homo floresiensis, que es una especie endémica de unas islas, de la isla de Flores, en la que, bueno, por evolución, creo que se llama así, evolución isleña o algo así parecido, pues se adaptaron su tamaño, eran especímenes muy pequeños, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos apartemos del tema. Pues no, la especie más exitosa humana no es Homo sapiens, ni muchísimo menos, pero además a una diferencia completamente abismal. Abismal. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros, Homo sapiens, las últimas dataciones de sapiens como especie vienen de unos 350.000 años aproximadamente en algunos hallazgos que se han encontrado en la zona en el norte de África, en Marruecos, ¿vale? Por supuesto que es bastante anterior a lo que se pensaba. Parece ser que Sapiens llevaba bastante más tiempo del que se pensaba. Sapiens parte de África, se va hacia el este-noreste y después vuelve a África. Bueno, es un verdadero desastre, ¿eh? O sea, realmente los científicos están un poco perdidos en este tema porque dataciones de 1000 años de diferencia prácticamente se confunden en el estrato y es difícil de discernir cuánto tiempo llevaba Sapiens en una zona determinada, de dónde partió hasta dónde llegó, dónde volvió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es nada sencillo, no es para nada es sencillo. Sin embargo, en las muestras de comportamiento humano, gregario, etcétera, etcétera, son bastante más posteriores. Y esto quiere decir que Sapiens no siempre ha vivido como pensamos que ha vivido Sapiens, en grupo, formando un clan, formando un tejido de ocupaciones para todos los miembros, para que sea autosostenible. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Es decir, los primeros sapiens eran muy poco diferentes a otras especies más arcaicas en su comportamiento e incluso en su físico en algún momento, ¿vale? Sobre todo en los primeros momentos. Físico me refiero más que nada a las diferencias en el cráneo, porque en el cuerpo pues no ha habido unas diferencias tan extremas a partir de Homo erectus. Bien, Homo erectus, que era lo que nos ocupaba, se puede decir que es una especie asiática. Pero estamos hablando de un ser humano que fue el gran explorador y que tuvo, fijaos, si estamos hablando de que los sapiens llevamos en este planeta unos 350.000 años y unos 165.000 años como especie social, estamos hablando de que Erectus
vivió entre hace 1,9, casi 2 millones de años y 10.000 años, si atendemos a Homo floresiensis como una variedad de Erectus. Pero si no, estamos hablando de 117.000 años. Con lo cual, fijaos que estamos hablando de una supervivencia en el planeta de 1,7, 1,8 millones de años. Es apabullante. ¿Y cómo era Homo erectus? Bueno, pues erectus, hay problemas para identificar determinados hallazgos y todo esto, pero tenía una industrialítica ya importante, sobre todo en las últimas etapas, conocía el fuego, tenía algún tipo de lenguaje, lo que no se sabe evidentemente es si era un lenguaje complejo, es dudoso, o si era un lenguaje simbólico, simplemente pues con sonidos determinados, pues interpretar acciones y todo esto. Erectus, ¿cómo era? Tenía sobre 1,80 m, eran muy altos y esbeltos, pero a la vez muy fuertes. Tenían las crestas sagitales, que se llaman las que están en el cráneo, que unen el aparato masticador. Los músculos del aparato masticador son unas inserciones en los huesos, mejor dicho, unas protuberancias en los huesos que permiten que haya más músculo, más cantidad de músculo dependiendo de estos huesos. Al igual que otras especies muy posteriores, o no, bueno, muy posteriores como Neandertal, eran muy fuertes. Eran verdaderas máquinas cazadoras. Tenían un físico portentoso, eso sí que se puede llegar a saber, unas piernas muy desarrolladas y cazaban por agotamiento de presas. Se presume que cazaban por agotamiento, es decir, buscaban una presa y la perseguían continuamente hasta agotarla y entonces se hacían con ella, ¿vale? Eran bastante omnívoros, aunque tenían una dieta carnívora bastante importante. Esto es lo que se puede deducir. Evidentemente, en el plano social eran sociedades muy incipientes, eran grupos muy jerarquizados, y lo que sí que me gustaría que quedara de esto que os estoy comentando es que ni hemos sido los únicos humanos en el planeta tiempo atrás, ni muchísimo menos. De hecho, se especula con que pueden haber varias divergencias que den como resultado que Sapiens ha llegado a convivir hasta con 5 especies diferentes de humanos. Es apasionante, es apasionante. Estaríamos hablando de Erectus, antecesor directamente descendiente de Ergaster, Neandertal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en una ocasión me preguntasteis que si pudiera volver al pasado o viajar en el tiempo, ¿qué me gustaría conocer? Y yo siempre he pensado que me gustaría conocer alguna de estas especies humanas diferentes a la nuestra. Probablemente Neandertal. Saber que personas que convivieron con nosotros de especies diferentes, cómo pensaban, qué hacían, cómo trabajaban, cómo cuidaban a los suyos, qué pensamientos tenían, me parecería verdaderamente apasionante. Lo dicho, ni de lejos somos la especie más exitosa en este planeta, y de hecho se considera que una inteligencia tan avanzada como la que actualmente tiene Sapiens podría ser un problema muy grave en la supervivencia de la especie, por la tendencia clara a la autodestrucción. Esto ya lo comentó Sagan en Cosmos, pero también está dentro de la teoría del gran filtro, en la que habría que tener muy claro si la inteligencia es una ventaja evolutiva, porque no está nada claro que sea así, en absoluto. De hecho, hay incluso animales sin cerebro en nuestros mares que llevan viviendo millones y millones de años. ¿De acuerdo? Así que fijaos cómo
incluso la inteligencia puede ser un hándicap. En fin, lo dejamos aquí porque entraríamos en unos terrenos apasionantes y bueno, no es el caso para vídeos cortos de este tipo en el que os muestro las curiosidades que me han llamado la atención. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.